Bueno, vamos a ver fluidos reales, ley de Hagen-Poiseuille. ¿Sí? Eso se pronuncia Poiseuille. No se pronuncia Poiseuille ni nada. También le pueden decir Poiseuille. Poiseuille está aceptado porque es una castellanización. Pero es la ley de Hagen-Poiseuille. A Hagen medio que lo dejaron de lado, no sé por qué. Pero también intervino en esta. En realidad los dos la descubrieron, tanto Hagen como Poiseuille. Ahora, vamos a describir un poco la teoría y vamos a ver la fórmula y también vamos a hablar de la potencia, como le diste Axel. Vamos a hablar de la potencia en estos tubos. Bien. Entonces, vamos a describir un poco. Esto describe, básicamente, el fluido dentro de un tubo. Entonces, el tubo va a tener puede tener radio R, va a tener las dimensiones, ¿no? Va a tener una dimensión de longitud, ¿sí? Y otro dato puede ser el radio, puede ser el radio, ¿sí? El radio R, el diámetro, o también muchas veces le dan la sección. ¿Sí? Radio, diámetro, a veces dicen el diámetro y a veces me dicen la sección. Vamos a ver las expresiones de la ley de Poiseuille para los tres datos, ¿sí? Si me dan diámetro, uso esto, si me dan, ¿sí? Entonces lo van a tener ahí al lado. Son muy sencillas. No son tan sencillas. Bien. Entonces, vamos con esto. Primero, ¿cómo es el flujo de un fluido viscoso? El flujo de un fluido viscoso ya es algo más serio. Vamos a hacer un corte acá. Y la velocidad del fluido es 0 en los bordes y máxima en el centro, se va agrandando y después se va haciendo, vuelve a ser 0. O sea, 0 en este borde, se va haciendo cada vez más rápido. En el centro la velocidad es máxima. Y este perfil se llama perfil parabólico de velocidad. Perfil parabólico de velocidad. Esto lo van a encontrar, le van a hacer seguramente alguna pregunta. ¿Sí? Perfil, ustedes tienen que decir perfil parabólico de velocidad. Bien, ¿sí? Entonces como que se deforma el fluido, como que va por capas. Y esto ocurre en flujo laminar. Laminar como opuesto turbulento, o sea, quiere decir, si yo una motita de polvo acá que se arrastraba por el fluido va a ser siempre en línea recta. O sea, va a ir como lámina, ¿sí? Es como opuesto a lo que sería flujo turbulento, eso no lo vemos. No vemos flujo turbulento, ni tampoco número de Reynolds, ni nada de eso. Bien, entonces, para poder arrastrar al fluido, para poder hacer que fluya el fluido, yo necesito aplicar una presión de este lado que sea mayor, ¿sí? Una presión de este lado que sea mayor que la presión que está de este lado. ¿Sí? Voy a tener presión de este lado y presión de este lado. Para que fluya en esa dirección, esta presión tiene que ser mayor que esta. Es decir, presión 1 tiene que ser mayor que presión 2. Es decir, va disminuyendo la presión a medida que voy avanzando hacia abajo. Bien, entonces, presión 1, presión 2, entonces fluye de 1 a 2.
¿sí? Así va a ser la dirección del caudal. Bien, ahora vamos a hablar de la ley que me dice, que me relaciona esta diferencia de presión, porque la diferencia de presión es lo que va a hacer que el caudal fluya, ¿sí? No la presión, sino la diferencia de presión entre la entrada y la salida va a ser lo que va a hacer que el fluido fluya. Y va a haber una relación entre esa diferencia de presión y el caudal, y algunas características del tubo, ¿sí? Dimensiones del tubo. Entonces, vamos a ver la ley de Pasteur, que es una combinación de dos expresiones. Es la diferencia de presión delta P, este va a ser siempre la presión de entrada menos presión salida, ¿no? Este siempre es presión de entrada menos presión salida. Delta P va a ser igual a Q, el caudal Q, por algo llamado resistencia hidrodinámica. Resistencia hidrodinámica. Entonces, esa resistencia hidrodinámica es lo que va a relacionar al caudal con el delta P. Esa resistencia hidrodinámica depende de muchísimas cosas, pero en un tubo va a depender, o sea, si yo considero un solo tubo, en el caso de un tubo, porque va a haber otros casos, ¿sí? No siempre va a haber un tubo. En el caso de un tubo de longitud L, ¿sí? En el caso de un tubo, esa resistencia hidrodinámica tiene las siguientes expresiones dependiendo de qué datos me den de sus dimensiones. Es 8 Esas tres dependiendo de los datos que me dan, una si me dicen el radio, otra si me dicen el diámetro y otra si me dicen la sección. Ahora voy a describir qué es cada una de esas cosas. Voy a poner en la lista cada una de esas cosas y creo que la de la viscosidad no está en las unidades. Bien, ¿qué es cada una de esas cosas? Vamos a poner acá. Bueno, L, longitud, obviamente. R, radio del tubo. De diámetro. S, sección. ¿Sí? Porque o me dan el radio, o me dan el diámetro, o me dan la sección. Y depende de que me den en la fórmula que voy a usar. Esto va acá. Sección. Y ahora esta N. Esta N con la patita más larga. Es una N y una patita más larga. Es la letra eta griega. Eta. ¿Sí? Es la variante del coronavirus que falta, me parece. Esta es la viscosidad del fluido. Esa es la medida de la viscosidad. Creo que esa unidad... sí, decime. ¿Qué es la viscosidad? Es como una especie de resistencia a fluir, digamos, una especie de fuerza de fricción que hace el fluido cuando vos lo obligás a fluir.
muy parecido a lo que es la fuerza de fricción. Gracias. Pero es una fuerza de fricción interna, porque el fluido cuando fluye se deforma y hay unas fuerzas de fricciones internas entre el fluido, así, que hace que sea más difícil hacerlo fluir. ¿Sí? Que vos tengas que ponerle más presión para que fluya. Una forma de darse cuenta cuando un fluido es viscoso es vos tenés un cucharón de miel y lo querés volcar, viste que no cae todo como si fuera agua. ¿Sí? Tarda en caerse, eso es por la viscosidad que tiene. ¿Sí? Porque esas moléculas se pegotean todas entre ellas y ofrecen mucha resistencia mecánica a fluir. ¿Sí? Es más difícil deformarlo. El agua es fácil deformarla, por eso es un fluido poco viscoso. Gracias. Bien, eso sería más o menos la descripción fenomenológica de la viscosidad, ¿sí? Como una resistencia entre las moléculas que se pegotean todas entre ellas y así. Muy difícil que el fluido fluya. Bien, ahora, ¿cómo la vamos a usar nosotros? La vamos a usar en estas ecuaciones exclusivamente. Realmente hay muchas ecuaciones en la física que usan la viscosidad, pero nosotros la vamos a usar en estas ecuaciones para determinar la resistencia hidrodinámica de un tubo. ¿Sí? Bien. Y ahora voy a hablar un poquito más de la viscosidad, voy a hablar de sus unidades y las unidades de la resistencia hidrodinámica. Y obviamente RH es resistencia hidrodinámica. Bien. Entonces, vamos a hablar de las unidades. Todos ya lo sabemos, van en metros. La viscosidad creo que está en la hojita que mandé, pero la voy a recordar. Unidades. Y de la viscosidad vamos a hablar del sistema internacional y de la resistencia hidrodinámica. La viscosidad va a ser el pascal segundo, y de la resistencia hidrodinámica es pascal segundo dividido metro cúbico. Les va a quedar en esa unidad. En la hoja que vos me pasaste de unidades y todo eso, en resistencia hidrodinámica dice, para convertir a otras unidades se debe usarse factor unitario. Sí. Y a veces no tenés que convertir. Muchas veces no vas a tener, te van a dar en otras unidades que no vas a tener que convertir. Después vamos a ver algunos ejercicios de eso. Y vamos a hablar un poquito de resistencia hidrodinámica más general. La clase que viene, el martes, que vamos a completar esto, vamos a porque esta es resistencia hidrodinámica de un tubo. Después viene resistencia hidrodinámica de cualquier cosa. Eso es otro tema. Acá vamos a la resistencia hidrodinámica de un tubo y resistencia hidrodinámica, por ejemplo, del sistema circulatorio sanguíneo del pescado. No, del ser humano. Sí, vamos a hablar un poco de todas esas cosas. Esto es crucial en cardiología. Crucial en cardiología. Pero mal, ¿eh? Una de las cosas que más se utilizan en la parte de fisiología. Bien. Entonces, vamos a ver cómo se usan estas fórmulas, cómo se despejan, cómo se calculan. Y una cosa es que también está, creo que está la hoja, es que otra unidad de es el centipois, que es 10 a la menos 3 pascal segundo. Y esto es el centipoise o centipois, si quieren pronunciar en francés. Bien, entonces vamos con algunos cálculos de esto, cómo se combinan las dos ecuaciones, las dos leyes,
voy a poner un enunciado así. Bien, entonces tengo un fluido de viscosidad igual a 5 centipoa, puse por un tubo de 5 centímetros de diámetro y 4 metros de longitud. Hallar delta P entre los extremos si el caudal es no sé cuánto, 60 litros por minuto. ¿Sí? Y vamos a hallar delta P, obviamente va a tener que ser todo un sistema internacional acá, porque entonces paso unidades primero a SI y voy viendo todos los datos. Me dan el largo del tubo, que es 4 metros, esto también. Me dan el diámetro del tubo, que son 5 centímetros, que pasados a sistema internacional son 0,05 metros. Me dan la viscosidad, 5 centipoa, que pasado a sistema internacional son 5 por 10 a la menos 3 pascal segundo. ¿Sí? Centipoa es por 10 a la menos 3 pascal segundo. Así el número como está. Y me dan el caudal Q. El caudal Q, 60 litros por minuto, que pasado al sistema internacional es 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. O sea, una milésima, 0,001 metro cúbico por segundo. Y me piden el delta P. Fíjense el delta P. Y ahora me queda, tengo todos los datos. Entonces acá lo que yo haría es, primero escribo las dos fórmulas. Delta P, Q por resistencia hidrodinámica, y la resistencia hidrodinámica es igual a 128, ¿no? Porque tengo el diámetro. Entonces uso la expresión para el diámetro, 128, viscosidad por L sobre pi por diámetro al lado. Bien. ¿Cuál sería acá la estrategia? A ver. ¿Qué harían primero? Y después, ¿qué harían después? ¿Qué harían? A ver. ¿Cómo podría ser la estrategia acá para llegar a delta P? Porque no me dan la resistencia hidrodinámica. Entonces, ¿cómo puedo hacer si no tengo la resistencia hidrodinámica? Pero la puedes averiguar. La puedo averiguar. Bien, reemplazo los datos. A ver, me fijo, están todos. A ver, la longitud, L está, la viscosidad está, el diámetro está. Entonces, vamos a calcular la resistencia hidrodinámica. 128 por 5 por 10 a la menos 3, ¿no? La viscosidad que se... Por la longitud, 4 metros. 4. Vamos a poner 4. Bueno, los números y después ya sé qué unidad.
tiene 3,14 pi y 0,05 elevado a la cuarta. Voy a la calcu. Practiquen en la calculadora. 128, ustedes también en sus casas, por 5 a la menos 3 por 4 y abajo pongo 3,14 por 0,05 elevado a la cuarta. 130.000. Pascal segundo sobre metro cúbico. Hay 130.000, muchito así, ¿no? 400 pesos. ¿Sí? Pueden aproximar ya con eso. 130.000 Pascal segundo aproximadamente, ¿sí? Pascal segundo sobre metro cúbico. Ahora voy a calcular el delta P. ¿Puedo calcular el delta P? Delta P es igual a Q 1 por 10 a la menos 3 Pascal segundo, metros cúbicos por segundo, por 130.000 Pascal segundo sobre metro cúbico. Metro cúbico se va con metro cúbico, segundo se va con segundo en vía Pascal. 1 por 10 a la menos 3 por 130.000 y el delta P son 130 pascales. ¿Se entendió? Más o menos. Profe, una pregunta. No sé si ya lo dijo o no lo escuché. ¿Por qué uso en RH el de 128? Ah, porque tengo el diámetro de dato. Entonces, me voy a buscar la fórmula que tiene al diámetro en el denominador. ¿Viste que te di 3 fórmulas? Una con R, otra con D, otra con S. Bueno, con R es el radio de dato, D es el diámetro de dato y S es la sección de dato. Entonces vos decís, ¿qué dato tengo? Ah, tengo el diámetro. Entonces voy a usar la expresión que tiene el diámetro, que es 128 por viscosidad por L sobre pi por diámetro de la cuerda. Las 3 son lo mismo, o sea, dan los mismos resultados, ¿sí? Pero es más rápido para usarlas, no tener que estar convirtiendo cosas, es mejor tener esas 3 y usar la que le corresponde, ¿sí? No sé si se entendió, Lourdes. Sí, se entendió, gracias. Ahora, Axel, vos decís el tema potencia. Axel, ¿seguís acá con nosotros? Sí, está acá con nosotros. Axel. Sí, muy bien. Vamos a hablar de la potencia de bombeo. Para este caso. Potencia de bombeo. O potencia. Potencia necesaria para bombear el fluido. Y la potencia, yo voy a poner POT igual delta P multiplicado por caudal. Y a su vez también es delta P cuadrado dividido la resistencia hidrodinámica. Y a su vez también es Q cuadrado por resistencia hidrodinámica. Las 3 formas de calcularlo dan lo mismo. Voy a usar esta, delta P por Q, ¿sí? Ya lo saqué a... Voy a usar esta que está acá para calcular ahora. Entonces, yo sé que la potencia POT es delta P por Q
Son tres fórmulas que son lo mismo, también depende de los datos que tengan. Delta P por Q es 130 pascales por 0,001, así, ¿no? 1, 2, sí, metro cúbico sobre segundo, que es el 1 por 10⁻³ Y esto me da 0,13 watts. (0,13 watts. Me da la potencia para bombear eso. Sí, trabajo y tiempo, pero sí, en este caso es trabajo, está relacionado con trabajo y tiempo. Está relacionado. No voy a hacer la deducción ahora, pero sí.